Damos por iniciado este ciclo de videos que van a ser cortos, pero bueno, la idea es comentar en esta ocasión Heidegger algunos de los conceptos fundamentales. Así que para eso traje a un especialista en el tema, que es mi amigo Matías Pisi, becario doctoral de CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, me retiro de acá para darle la bienvenida a él, que va a ir comentando. Y bueno, la idea es que sea algo para no iniciados en Heidegger. Así que bueno, después cualquier consulta a mí o a él será bienvenida. Así que bueno, gracias por mirar. Buenas tardes a todos. Gracias a Fernanda y a The Philosophical Factory por la invitación a esta charla. Creo que es la primera, abre el ciclo de charlas. En este caso va a ser sobre Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos básicos de esta obra. Siempre digo que lo más importante para entender la obra de un autor consiste en preguntarse por qué titula de tal manera una obra y no de otra. En este caso es Ser y Tiempo, dos conceptos capitales de toda la historia de la filosofía. Sin embargo, la novedad de Heidegger va a ser no tanto traer a colación estos conceptos, sino refundarlos. Es una obra fundacional, una obra que pretende repensar estos conceptos. En ese sentido, uno podría decir que los conceptos de ser y tiempo han estado en toda la historia de la filosofía, en toda la historia de la metafísica, pero sin embargo, Heidegger va a decir que paradójicamente la pregunta por el ser nunca ha aparecido. Lo cual uno diría, ¿cómo, señor Heidegger, esa pregunta nunca apareció? ¿Usted no leyó la historia de la filosofía? Bueno, no ha aparecido en el sentido en el que él quiere formular la pregunta. Sí. Y en ese sentido, Heidegger va a pretender correrse de toda pretensión de preguntar por el sentido del ser que sea abordada desde la metafísica. Por metafísica, en este contexto, Heidegger va a entender un tipo de preguntar abstracto e intemporal. Por lo tanto, en primer lugar, la pregunta por el sentido del ser tiene que ser repensada, ya no desde una perspectiva intemporal y abstracta, sino desde el tiempo. De ahí que la obra le llame Ser y Tiempo, porque ahora el tiempo va a ser el hilo conductor de la pregunta por el sentido del ser. Y acá está la palabra sentido. ¿Por qué digo sentido del ser y no digo la pregunta del ser o por el ser? Porque justamente Heidegger no se va a preguntar por el qué del ser, qué sea el ser, que es la pregunta metafísica por antonomasia, sino que se va a preguntar por cómo se da el ser, cómo se manifiesta el ser, y ese va a ser el sentido. Justamente el sentido va a ser el tiempo. Y por ello, Heidegger es un pensador que se inscribe dentro de la tradición de la fenomenología, fundada por su maestro Edmund Husserl. Para entender un poco este marco, ¿de qué se trata? ¿Qué es la fenomenología? Así como diría Fantino, ¿y qué es la fenomenología? Bien, bueno, uno podría decir que la fenomenología es un método. Es un método fundado por Edmund Husserl, y uno podría decir que este método nace a partir de 1900, con la publicación de la obra Investigaciones Lógicas, que abre todo el panorama de la tradición fenomenológica. La fenomenología es un método que pretende refundar el sentido de la filosofía, en la medida en que, nuevamente, como decíamos antes, también la fenomenología nace en un contexto de crítica de la metafísica que es propio también del siglo XX, no solamente de la fenomenología. A la par de la fenomenología y la crítica de la metafísica, y también encontramos el Círculo de Viena u otros movimientos. En el caso de la fenomenología, lo que va a intentar pensar es un método que se dirija a los fenómenos, que pretenda estudiar los fenómenos en cuanto tal. Esta famosa idea de a las cosas mismas.
ya no preguntas intemporales y abstractas, sino ir a un estudio de los fenómenos y de cómo se manifiestan, en el caso de Husserl, a la conciencia. Bien, en este sentido, la idea del ser y tiempo consiste como una suerte de dos pasos. En primer lugar, señalar que la pregunta por el sentido del ser ha quedado obturada porque se ha preguntado mal, la pregunta está mal formulada, por lo tanto hay que refundarla, y esta refundación implica todo lo que nosotros ya señalamos previamente, que es que la pregunta no puede ser metafísica, sino que tiene que ser fenomenológica, en el sentido que no es la pregunta por el qué, sino por el cómo. Desde ahí Heidegger va a formular lo que él llama una ontología fundamental, es decir, un análisis de los sentidos del ser que permitan responder de alguna manera a esta pregunta en clave fenomenológica. Pero a su vez hay otra pregunta en Ser y Tiempo que va a ser la refundación de la subjetividad, digamos, y esta famosa frase o término que es el Dasein, el ser ahí. Ahora el que va a llevar a cabo la pregunta por el sentido del ser va a ser el Dasein, que no es estrictamente sujeto en sentido moderno. Va a ser aquel que se pregunte por el ser porque va a ser aquel que en su ser le va al ser. Heidegger va a tomar el término alemán Dasein, que se suele traducir como existencia, y va a intentar separar el deíctico indefinido da de sein. En todo caso, el hombre es un ser ahí, es aquel ente que se puede preguntar por el ser, a diferencia de otros entes que no lo pueden hacer. Brevemente, ¿podés mencionar cómo rompe con la idea de sujeto moderno, como para contraponer modelos así, sujeto moderno y Dasein? Sí, digamos que en realidad, en rigor, la fenomenología, en general ya a partir de Husserl empieza a romper con la subjetividad moderna, pero el que creo que da el golpe de gracia a eso es Heidegger, en la medida en que el pensamiento heideggeriano en general es un pensamiento que se pone en contra de la ontología sujeto-objeto de la modernidad. Porque, bien caro a la tradición fenomenológica, Heidegger pretende analizar instancias previas a esta dualidad sujeto-objeto, acusándolas siempre de ser estrictamente teóricas. Y al ser teóricas no van a las cosas mismas. Están ya recubiertas de presupuestos teóricos, conceptuales y de prejuicios. Y la idea es ir a una instancia anterior a todo ese andamiaje teórico para comprender lo que llama Heidegger la facticidad, es decir, el ser en cada ocasión. Y también dice Heidegger la cotidianidad. Heidegger dice la cotidianidad no se da por vía de un sujeto que se enfrenta a objetos. Se da por vía de un Dasein que se relaciona con cosas que pueden llamarse útiles. Y esos no son objetos tal como la modernidad nos ha hecho pensar que son. Bueno, entonces retomando toda esta terminología heideggeriana que estuvimos trabajando, por un lado dijimos que la pregunta por el sentido del ser es refundada, repensada, por vía ahora del tiempo. Y esto significa que todo lo que la filosofía, en tanto fenomenología, haga, siempre va a ser una pregunta que va a tener como marco conceptual último el tiempo. Bien, la fenomenología aborda cuestiones que tengan que ver, estén vinculadas con el tiempo, o también dicho la temporalidad. En este caso también hablamos de esta instancia anterior a la dualidad sujeto-objeto impuesta por la modernidad en sentido fuerte, y Heidegger habla de una instancia previa a los objetos, o sea, tenemos experiencia de cosas previas a los objetos, o que no se reducen a la objetualidad, y Heidegger lo llama útiles. Bien, todo esto es una terminología heideggeriana que está al servicio de esta obra Ser y Tiempo. Bueno, me gustaría que cuentes por qué Heidegger es tan, entre comillas, tan famoso. ¿Por qué es tan importante para la historia de la filosofía? Bien, bueno, Heidegger es extremadamente importante para la historia de la filosofía, sea para aquellos que alaban, aman, les encanta Heidegger, como aquellos que lo odian. Desde los discípulos heideggerianos apenas posteriores a sus obras capitales, sea autor de la tradición analítica, como Quine, por ejemplo, sea el estructuralismo, el postestructuralismo,
sea la filosofía francesa contemporánea, todos dicen algo de Heidegger y todos se enfrentan al pensamiento de Heidegger, sea para aceptarlo o para criticarlo. Y entre el punto de vista de la fenomenología, yo diría que no se puede hacer más fenomenología sin pasar por Heidegger. La tradición actual de la fenomenología en Francia, pienso en autores como Marion, Falk, Romanó, Barbarás, son pensadores con sistemas nuevos, novedosos, propios, pero que de alguna manera se enfrentan sí o sí al pensamiento heideggeriano, sea para criticarlo como también para seguir muchos de los puntos centrales del pensamiento de Heidegger. Bien, hay múltiples temas. En primer lugar, el tema que más se discute, más que nada por la recepción que tuvo ese tema, es la cuestión del acontecimiento, lo que se llama el Ereignis en Heidegger, que hoy en día es un tópico central de la filosofía francesa contemporánea, sea la fenomenología, sobre todo Claude Romanó es el que más ha trabajado esto, sea Badiou, que no es fenomenólogo, que habla del acontecimiento, o múltiples tradiciones de las ciencias sociales, están fuertemente influidas por ese problema. Otro tema que también, por ejemplo, es muy cercano a tradiciones distintas a Heidegger, como son las tradiciones analíticas, es la cuestión de la pragmática. El pragmatismo está fuertemente influenciado por el pensamiento heideggeriano. Richard Rorty, por ejemplo, está fuertemente influenciado por la corriente heideggeriana del pragmatismo. Sobre todo que son los primeros parágrafos de ese tiempo, lo que se dedican a este problema del útil, el pragmatismo. No te cruces. Para aquellas personas que les gustó mucho este contenido y que quieren seguir indagando sobre Heidegger, les invito al curso que está dirigiendo Mati en la Fundación Analítica Argentina, que es sobre Heidegger, que también tiene este espíritu introductorio de la obra y va un poco más allá también como para profundizar, así que quedan todas invitadas y voy a dejar más información entonces para aquellas personas que les interese. ¿Qué tengo que decir? Me sale a que se suscriban al canal. Un clic en la campanilla. Sí, y un clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones.